Una profesora recibe una petición inesperada. Un estudiante le pide que lo deje vivir con ella. Pero ¿cómo llegaron a este punto? Fumar en el colegio está prohibido, pero a Banguri no le importa. A sus 25 años sigue odiando la escuela. Solo que esta vez no es una alumna, sino la maestra, apenas comenzando su carrera en la enseñanza. Mientras exhala el humo con resignación, el sonido de alguien llamándola a lo lejos la saca de sus pensamientos. Se apresura a apagar el cigarro, limpia sus manos y se incorpora rápidamente. Aunque en su prisa, no nota que ha dejado caer el encendedor. Al llegar, una señora la recibe con noticias inesperadas. Ese día, llegaría un nuevo estudiante transferido a su clase. Wuri, aún insegura en su rol de profesora, siente cómo la carga de la responsabilidad aumenta. Con un suspiro, pregunta cómo es el alumno. La mujer le explica que no se trata de un estudiante cualquiera, sino del hijo de un importante patrocinador de la fundación, por lo que le pide que lo cuide bien. Con una sonrisa forzada, Wuri asiente y responde con confianza. Déjelo en mis manos. Sin embargo, en su interior, no puede evitar preguntarse qué otra cosa podría haber dicho. Afuera, un chico había estado escuchando la conversación sin ser visto. Mientras tanto, Wuri llegó a su clase con los nervios a flor de piel. Sin embargo, al recordar a sus padres, recuperó un poco de confianza. Tomó aire, entró al aula y saludó a los estudiantes, pero estos la ignoraron por completo y continuaron jugando. Su paciencia se agotó de inmediato, pero antes de que pudiera reprenderlos, un ruido en el pasillo captó su atención. Al asomarse, vio a un estudiante en el suelo. En ese instante, un chico de gafas mencionó su nombre en voz alta, Raojun. De inmediato, todos los alumnos corrieron hacia la puerta para mirar, lo que llevó a Andrea, una de las estudiantes, a preguntarse si realmente se estaban alterando solo porque era el hijo de un millonario. Intentando retomar el control, Wuri ordenó a los estudiantes que volvieran a sus asientos. Luego, se acercó al joven caído y le dijo que, si le hubiera avisado, lo habría ayudado. Sin esperar respuesta, le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse. Para su sorpresa, el chico esbozó una enigmática sonrisa, dejándola desconcertada. Ignorando la extraña sensación que le provocó, Wuri lo ayudó a acomodar su pupitre y, acto seguido, lo presentó ante la clase. Desde hoy, él será su nuevo compañero, anunció con voz firme. Yo seré su maestra. Cuando le preguntó su nombre, el joven la miró con incredulidad y, tras unos segundos de silencio, sonrió con burla. ¿De verdad estás fingiendo que no lo sabes?, preguntó con aire desafiante. Te escuché hablar de mí esta mañana. Wuri sintió cómo su paciencia se desmoronaba. ¿Cómo podía comportarse de manera tan insoportable? No tenía por qué saber su nombre de antemano. Cuando Raojun intentó decir algo más, ella, harta de la situación, le tapó la boca sin previo aviso. Bien, comencemos con la primera clase, anunció en voz alta, ignorando su protesta. El chico la miró sorprendido por su atrevimiento y, sin dudarlo, apartó su mano de inmediato. Vaya, qué presumida, murmuró con desdén. Wuri se quedó helada. ¿Acaso la había llamado presumida? Más tarde, Wuri se encontraba afuera, sumida en el arrepentimiento. Le habían pedido que cuidara de aquel chico, pero su relación había comenzado con el pie izquierdo. Recordó la conversación que había tenido con el director del tercer año de secundaria. Él le había explicado que Raojun no era un estudiante común, era el hijo ilegítimo de la famosa bailarina Ha Rae-jun. Su fama se remontaba a cuando, a los 6 años, apareció en un programa de televisión, convirtiéndose en el sueño de innumerables madres jóvenes de entre 20 y 30 años en todo el país. Además, se decía que había heredado el talento de su madre para la danza moderna, acumulando incontables trofeos en diversas competencias. Curiosa, Wuri buscó más información en Internet y no tardó en hacerse una pregunta. ¿Por qué alguien como él asistiría a esa escuela en lugar de una institución de élite? Tras pensarlo un momento, llegó a una conclusión. Seguramente solo buscaba llamar la atención. Suspiró y sacó un cigarrillo, lista para encenderlo. Pero justo en ese instante, notó algo extraño. Tenía su encendedor en la mano. Antes de que pudiera procesarlo, una voz amable la interrumpió. ¿Quieres que te preste un encendedor? Agradecida por lo que sintió como un salvavidas, Wuri aceptó sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, al levantar la mirada para ver a su inesperado benefactor, su rostro se tensó.
Era Rao-jun. Con una sonrisa sarcástica, él giró el encendedor entre sus dedos y comentó en tono burlón. Vaya, qué escena tan curiosa. ¿Una maestra pidiéndole fuego a un estudiante? Al principio, Woody no comprendió sus palabras, pero al notar el encendedor en su propia mano, su expresión se congeló. ¿Cómo lo tenía él? Como si leyera sus pensamientos, Rao-jun añadió con una sonrisa burlona. Por la mañana también estabas fumando, ¿cierto? Woody abrió la boca, pero no encontró respuesta. Cuando te vi, continuó él, fingiendo decepción, pensé que había un estudiante rebelde fumando en una escuela tan sagrada como esta. Me acerqué a ver y resultó que no era un estudiante. Se encogió de hombros y la observó con una burla apenas disimulada antes de soltar su golpe final. Era una mala maestra. Realmente me sentí mal por los alumnos que tendrán que aprender de ti. El estómago de Woody se encogió con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Acaso ese mocoso acababa de insultarla en su propia cara? Al día siguiente, en el salón de clases, Woody notó que Rao-jun se comportaba amablemente con los demás. Su actitud contrastaba tanto con la impresión que tenía de él que por un momento dudó de si realmente lo había juzgado bien. Ese día anunció a la clase que se llevaría a cabo un simulacro. Justo en ese instante, sus miradas se cruzaron. Sorprendida, apartó la vista de inmediato. No podía evitar recordar lo sucedido el día anterior. Aquel momento en que él, con total naturalidad, le había aconsejado que no fumara en ese lugar, porque podía verse desde el frente. Aunque le había agradecido en ese instante, la verdad era que aquellas palabras habían herido su orgullo. Suspiró al recordar que el subdirector le había pedido que intentara llevarse bien con Rao-jun. Tendría que aclarar el malentendido con él, le gustara o no. Justo entonces, Rao-jun se levantó y salió del salón sin decir nada. «Oye, aún no hemos terminado la clase», murmuró Woody para sí misma antes de apresurarse tras él. Al seguirlo, lo vio a lo lejos conversando con una chica. No solo eso, parecía que estaban discutiendo. ¿Será su novia? Por un instante, al verlos juntos, pensó que hacían una pareja impresionante. La joven, con expresión preocupada, se disculpaba repetidamente. «Es mi culpa que estés así». «No lo es», respondió Rao-jun con firmeza. Pero la chica negó con la cabeza, visiblemente angustiada. «Sí lo es. No presté atención. Si no fuera por mí, no habrías intentado apartarme y esa moto no te habría pisado el pie». Rao-jun suspiró. «Te dije que no fue culpa de nadie. Fue solo un accidente». Desde la distancia, Woody observó la escena con atención. Hasta ahora, había pensado que Rao-jun no era más que un mocoso arrogante. Pero tal vez, solo tal vez, lo había malinterpretado por completo. Woody intentó aclarar el malentendido entre ellos, pero Rao-jun la ignoró por completo. Decidida a no rendirse, trató de persuadirlo. Después de todo, había visto otra faceta de él con aquella chica. Se notaba que se preocupaba por ella, lo que le hizo pensar que, quizás, aún no había visto al verdadero Rao-jun. Sin embargo, por más que intentó hablar con él, no obtuvo respuesta. En un momento de frustración, Woody tomó su mochila con la intención de detenerlo, pero Rao-jun la soltó de inmediato. Ella dio un par de pasos hacia adelante, creyendo por un segundo que él había accedido a ir con ella. Pero al voltear, se dio cuenta de que Rao-jun seguía en el mismo lugar. «No quiero escucharte», dijo con frialdad. «No me importa lo que tengas que decir». Sus palabras la dejaron completamente impactada. Antes de que pudiera reaccionar, una chica apareció buscándolo. Al ver la escena, tomó la mochila de Rao-jun y lo regañó, acusándolo de estar armando otro espectáculo. Sin darle más importancia a Woody, ambos se alejaron juntos. Molesta y sin poder evitarlo, Woody les gritó: «Mañana hablaremos». Pero Rao-jun ni siquiera volteó. Al llegar a casa, Rayun fue recibido por su madre, no con una cálida sonrisa, sino con un regaño. «Llegué lo más rápido posible», intentó explicar, pero antes de que pudiera terminar, ella lo golpeó. «Cuida tu tono», advirtió con frialdad. Lo miró con desprecio antes de añadir: «¿Cómo pudiste volverte un inútil de la noche a la mañana? Más te vale aprender a comportarte con humildad». Suspirando con fastidio, le indicó que entrara. Iba a revisarle el tobillo. Mientras le vendaba, lo observó con desaprobación. «¿Acaso ni siquiera estás haciendo el esfuerzo de sanar? Lo tienes más inflamado». «No fue para tanto», respondió Rayun con indiferencia. «Solo tú y los reporteros están haciendo un escándalo». Su madre se detuvo en seco. «¿Un escándalo?
Se levantó de golpe y lo fulminó con la mirada. «Eres mi hijo», le recordó con dureza. «Tu caída es la mía». Tomándolo del rostro con fuerza, le preguntó, «¿Lo entiendes?». Rae-yun bajó la mirada y murmuró, «Lo siento, no volveré a decir algo así». Pero por dentro solo tenía un pensamiento. El día que la motocicleta pasó sobre mi pie, debí dejar que me lastimara más. Al día siguiente, Wori intentaba encontrar una manera de solucionar sus problemas con Rae-yun, pero ninguna idea parecía funcionar. Justo en ese momento, un profesor se acercó para informarle que debía asistir a una reunión. Al verlo, recordó el pasado. En algún momento, había tenido sentimientos por él, pero antes de que pudiera confesárselos, él le dijo que la veía como a una hermana pequeña. Desde entonces, nunca se atrevió a decirle lo que sentía. Volviendo al presente, se preguntó si debía pedirle un consejo sobre Rae-yun. Tal vez él podría ayudarla. Pero al final, decidió no decir nada. En silencio, salió junto a los demás profesores. Más tarde, Wori buscó un lugar donde nadie pudiera interrumpirla. Quería un momento de paz para reflexionar. Después de caminar un rato, encontró un rincón apartado, completamente vacío. Era perfecto. Mientras intentaba encontrar una solución a sus problemas, imaginó por un momento pedirle consejo a su superior, pero la idea la irritó. Se suponía que esto debía ser sencillo de resolver. ¿Por qué no lo era? Suspiró, frustrada. ¿Cómo podía romper el muro entre ella y Rae-yun? Justo en ese instante, alguien le arrebató el cigarrillo de las manos. Me preguntaba de dónde venía este olor. Así que la maestra resultó ser realmente mala. Era Rae-yun. Con su habitual tono sarcástico, añadió, «En lugar de esconderte, ¿por qué no renuncias de una vez?». Wori lo miró con incredulidad. ¿Era un fantasma? ¿Por qué siempre aparecía de la nada? «¿Qué haces aquí?», preguntó, aún sorprendida. «No malinterpretes la situación», respondió él con calma. «La intrusa aquí eres tú. Este es mi lugar. Pero es hora de clases». «No me importa», dijo sin titubear. «Aunque falte, nadie dirá nada, ni siquiera los maestros. Tú eres uno de ellos, ¿no?». Wori frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Sintió que un nuevo malentendido se estaba formando. Tal vez esta era su oportunidad. Decidió usar la honestidad como su única arma. «De verdad, esto es solo un malentendido». Pero Rae-yun la interrumpió antes de que pudiera terminar. «Probablemente seas sincera. Todos tienen sus propias razones y circunstancias». Luego, con una sonrisa burlona, preguntó, «Si volvieras a estar en la misma situación, ¿qué harías?». Wori se dio cuenta de que él seguía burlándose de ella, pero esta vez decidió no reaccionar. ¿De qué hablaba exactamente? Por un instante, dudó de sí misma. ¿De verdad creyó que solo con honestidad lograría entenderse con él? Había tenido un poco de esperanza después de ver su lado amable con aquella chica, pero tal vez fue un error. ¿Te divierte burlarte de la honestidad de los demás?, preguntó al final. Se quedó mirándolo fijamente. No entendía por qué era tan hostil con ella. «No intento impresionarte», dijo con firmeza. «Solo quiero apoyarte. Eso es lo que hace un maestro». Tan pronto como dijo esas palabras, sintió vergüenza. ¿En qué estaba pensando? Rae-yun se quedó en silencio por unos segundos, y luego se echó a reír. «¿Por qué todos parecen inquietos por no poder ayudarme?», dijo con una sonrisa burlona. En su mente, recordó cómo todos intentaban apoyarlo, pero no por verdadera preocupación, sino por ganarse su favor. Recordó también por qué había ido a ese lugar apartado en primer lugar. Solo quería descansar un poco, pero el olor a cigarrillo le había fastidiado. Así que se levantó a ver quién era el responsable. Cuando vio que era Wori, sintió una molestia inexplicable. Últimamente, ella lo estaba incomodando más de lo habitual. Y lo peor de todo era que, al mirarla, de alguna manera, le recordaba a alguien que prefería olvidar. En su mente, un recuerdo del pasado resurgió con fuerza. Había una maestra que le permitió estar a su lado, cuidarlo, o al menos eso creyó por un tiempo. No era más que un títere para ella. Al final, su madre terminó despidiéndola. Recordó cómo aquella mujer, con lágrimas en los ojos, insistió en que no podía irse. Pero su madre solo se rió. Después de decir todo eso, la maestra recogió el fajo de dinero que le arrojaron y se fue obedientemente. Eso fue lo que más lo enfureció. Ese día, Rae-yun comprendió algo. Las personas podían abandonarlo sin piedad
cuando el dinero estaba de por medio. El mundo entero estaba loco por el dinero. Hacían lo que fuera con tal de complacer a su madre, y estaba seguro de que esta persona no sería diferente. Volviendo al presente, le pareció asqueroso. Miró a Worry con frialdad y preguntó: ¿Estás segura de tu sinceridad? ¿De verdad quieres apoyarme? Su pregunta la tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, él añadió: Si dejo de bailar, ¿seguirías apoyándome? Worry parpadeó, confundida. ¿Por qué preguntaba eso ahora? Pero en ese instante, sintió que, de algún modo, su sinceridad había llegado hasta él. Sonriendo, respondió con entusiasmo: «Por supuesto, solo quiero que te recuperes, nada más me importa». Pero al darse cuenta de lo apasionada que sonó, bajó la voz, avergonzada. Rae-yun la observó por un momento. Luego, sonrió con burla, cerró la ventana de golpe y dijo: «Entiendo, entonces ya puedes irte». La dejó hablando sola. Worry intentó convencerlo de que volviera a clases, pero él simplemente la ignoró. Mientras se peinaba, murmuró para sí mismo: «Si fuera más joven, tal vez me habría creído esas palabras». Luego, su mirada se volvió pensativa. ¿Qué pasaría si realmente dejara de bailar? ¿Si renunciara por completo? ¿Ella seguiría comportándose igual? Por un instante, sintió curiosidad. Tal vez debería intentarlo. Mientras tanto, Worry seguía insistiendo detrás de él, pero Rae-yun ya no la escuchaba. Más tarde, Worry regresó a casa como de costumbre. Pero esta vez, algo era diferente. Justo cuando estaba a punto de entrar, una voz la detuvo. Al girarse, vio a Rae-yun. Él la observaba con una sonrisa ladeada, y con aparente calma, dijo: «Gracias por tu apoyo. Decidí dejar de bailar. El resultado, me echaron de casa». Luego, con total naturalidad, añadió: «Así que, ¿podrías ayudarme?». Worry se quedó inmóvil, impactada. Las palabras de Rae-yun resonaron en su cabeza, pero le costó procesarlas. ¿Había dejado de bailar? ¿Lo habían echado de su casa? Su corazón se aceleró. No podía creerlo. ¿Acaso ahora Worry tendría que hacerse responsable de sus propias palabras? ¿Qué les está pareciendo esta historia? Déjenme sus comentarios si quieren verla a continuación. Si les ha gustado, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video.